Bienvenido a otro video y esto es Hardcore. Hey, bienvenido a este video y bueno, ahora sí voy a intentar ser breve. Estoy intentando hacer una nueva sección que se llama 5 minutos, entonces básicamente intentar explicar un tema de los más comunes en programación en tan solo 5 minutos. Esto va a ser difícil, así que empezamos. Bueno, el tema es programación orientada a objetos en 5 minutos. Va. Y así rápido, ¿te has preguntado tal vez qué es programación orientada a objetos? Sí, alguna vez todo el mundo nos lo ha preguntado. Y si estudias ingeniería en software, muy probablemente si vas a tu retícula te vas a dar cuenta que tienes una materia que se llama programación orientada a objetos. O tal vez la puedes ver como PO o como OOP si la estás viendo en inglés. Ah, pero bueno, para esto, si me dices qué es programación orientada a objetos o cómo se come, bueno, primero que nada, eh, empieza definiendo qué lenguajes utilizan este paradigma de programación. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Y por mencionar algunos lenguajes que lo utilizan es C++, C Sharp, Java, Python, PHP, entre otros. Realmente hay muchos lenguajes que utilizan este paradigma. Y ahora que ya sabes qué lenguajes utilizan este paradigma de programación, tal vez te has de estar preguntando ¿y qué es lo que hace que estos lenguajes sean orientados a objetos? Pues básicamente que tienen clases y claro, objetos. ¿Qué es lo que sigue? Definir qué es una clase y qué es un objeto. Y para irnos rápido vamos a comenzar con una clase. Y básicamente una clase es como una plantilla o un molde. Vamos a decir que estás haciendo un pastel. Entonces tú tienes tu molde redondo de pastel y tú puedes crear los pasteles que quieras. Puedes crear uno de vainilla, puedes crear uno de chocolate, puedes crear uno de fresa. Los tres son diferentes pasteles con diferentes propiedades. Uno es cada uno diferente de otro, pero lo creaste con el mismo molde básicamente. Entonces eso podría ser una definición sencilla para una clase. Una clase crea objetos, pero tu clase es solamente el molde. Habiendo definido qué es una clase, podemos definir qué es un objeto. Y para esto, un objeto, tal vez has escuchado esta frase, es la instancia de una clase. Tal vez no dice mucho, ¿verdad? Pero bueno, las clases básicamente generan objetos. ¿Y cómo una clase es que genera objetos? Bueno, primero los define. ¿Cómo hace esto? Tú creas una clase y la clase va a tener propiedades, la clase va a tener métodos, que básicamente a la hora de tú crear objetos a partir de esa clase, los objetos van a adquirir el comportamiento con la que esa clase fue definida. Y puedes tener n cantidad de objetos que deriven de esa clase con esos métodos o propiedades. Y bueno, básicamente una clase no tiene un comportamiento como tal. Tú puedes definir una clase con propiedades como nombre, sexo, edad, si estás hablando como de una clase que define a una persona. Y puedes tener acciones que serían tus métodos. En este caso, una clase como tal no tiene un comportamiento. Necesitas crear un objeto con el cual vas a interactuar y ese objeto ahora sí va a tener esas propiedades como, no sé, nombre igual a Juan, sexo igual a hombre, etcétera. Y ahora sí va a poder tener comportamiento, como vamos a decir que tiene un método que es caminar, tiene un método que es hablar. Y básicamente hasta que no se crea un objeto, todo lo que está definido en una clase no tiene un comportamiento como tal. Y bueno, también dentro de la programación orientada a objetos existen varios conceptos un poco interesantes. Como uno de ellos puede ser la herencia, el polimorfismo, el encapsulamiento, entre otros. Y vaya, en este video no vamos a tocar esos temas porque realmente no sería un video de 5 minutos. Pero bueno, vamos a darlo base para que tú puedas entender qué es la programación orientada a objetos. Y bueno, a quien no le gustan los ejemplos, ¿no? Y yo voy a dar un ejemplo que probablemente te sirva, no lo sé, espero que sea simple. No sé si tú conoces el videojuego de Minecraft, yo creo que todo el mundo lo conocemos. Y si no, pues, hey, ¿dónde has estado viviendo? Y bueno, para empezar, necesito cambiar a mi ejemplito. Y esto lo hacemos así. Este es mi ejemplo número uno. Y empezando con el ejemplo, digamos que quieres generar cubos en Minecraft. Estás diseñando el juego. Ahora, no estoy diciendo que así sea diseñado el juego, porque claro que involucra un montón de otras interacciones. Pero bueno, digamos que tú quieres generar y estás programando el juego y quieres generar los cubos dentro del juego. Entonces te creas una clase. En este caso tenemos nuestra clase cubo, que es la que ves ahí gris, sin nada de interacción.
Entonces esa clase tiene ciertas propiedades como el nombre, textura. La textura es básicamente cómo se va a ver el cubo. Vamos a decir que tienes una textura en punto .png y lo vas a importar y es lo que hace que se vea el cubo de diferente manera. Y el tamaño, que el tamaño del cubo siempre pues es igual en Minecraft. Si lo has visto, eso es el tamaño de un cubo tiene un tamaño estándar. Entonces muy sencillo, tienes una clase con propiedades, en este caso nombre, textura y tamaño. Si tú quisieras generar muchos cubos de diferente tipo, como el cubo de tierra, el cubo de madera, el cubo de agua, pudieras utilizar esa clase y solamente crear objetos a partir de esa clase, como en este caso tienes los cubos, el que está verde y el que está café. Un cubo de ellos es de tierra y el otro cubo es de madera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto? Ambos cubos salieron de la misma clase, en este caso la clase cubo, pero tienen diferentes propiedades, por lo cual son diferentes objetos y tienen diferente comportamiento o vaya, sí, en este caso no tienen comportamiento porque no tienen un método, pero tienen diferentes propiedades y hace que se vean diferente. En este caso, el primer cubo tiene por nombre tierra y tiene una textura tierra PNG. Es lo que hace que se vea como se ve ese cubo, ¿no? Y el segundo es un cubo de madera, el cual tiene como nombre madera y una textura de madera para que se vea diferente. Ambos tienen el tamaño default, por decirlo así. Tienen el tamaño de 1 por 1 del cubo, no son más grandes. Y bueno, este sería el primer ejemplo, vamos al que sí. Y el segundo ejemplo sería este. Entonces, ahora tenemos algo un poco más interesante. Tenemos dos clases con cubos que interactúan. En este caso es el cubo de TNT. Todo el mundo sabemos lo que hace ese cubo, ¿verdad? Y el cubo de agua. Y para esto volvemos a tener las mismas propiedades, nombre, textura, tamaño, pero ahora tenemos comportamiento. En la parte de abajo tenemos métodos. Y el cubo precisamente tiene un método que es una interacción que hace que explote. De nuevo tenemos nombre, textura, tamaño. Y el nombre es TNT, usamos su textura apropiada. El tamaño del cubo es igual porque es default. Y ahora tiene un método que dice que va a explotar. Entonces básicamente este cubo tiene una interacción que, si se fijan, el cubo madera no la tiene, por eso no tiene un método explotar, pero aquí sí lo tenemos. Básicamente podemos generar n cubos de TNT a partir de la clase cubo TNT. Podemos tener el número de objetos que queramos con esa interacción y esas propiedades. Por otro lado tenemos el cubo de agua, que de nuevo el nombre cambia, agua, la textura cambia y tiene un método que es expandirse. Si ustedes han jugado el juego, se han dado cuenta que cuando tiran el agua como que se expande. Entonces es el comportamiento del cubo de agua. Y de nuevo lo agregamos a esa clase y podemos crear muchos cubos de agua a partir de una clase. Puedes crear muchos objetos. Pero vámonos rápido a otro ejemplo un poco más interesante. Ahora tenemos una espada. Tenemos una clase espada, la cual tiene de nuevo nombre, daño y textura. El nombre va a ser el nombre del tipo de espada que sea. En este caso yo tengo una espada de madera con una textura de madera. Y el daño va a ser 10. ¿Qué quiere decir? 10 puntos de vida por cada golpe a un enemigo. Y tiene un método claro que se llama dañar. Igual, abajo tenemos la espada de diamante. Si se fijan, ambas espadas salieron de la misma clase, en este caso la clase espada, pero tienen un comportamiento diferente. La espada de diamante hace el doble de daño que la espada de madera, porque en teoría es más fuerte, pero ambas tienen mismo ambas pudieron salir de su mismo molde, que en este caso es un molde espada, y conforme tú cambies las propiedades tú puedes tener diferentes tipos de objetos con diferente comportamiento. En este caso, si tú tuvieras una espada de metal, probablemente el daño sería de 15 y pudieras agregar más propiedades a la clase donde puedes especificar la duración de la espada. Sabemos que la espada de madera se destruye después de ciertos golpes y la espada de diamante dura más. Entonces tú puedes ir agregando propiedades a tu clase para básicamente luego crear objetos y darle esas propiedades a esos objetos, y cada objeto se puede comportar diferente al otro dependiendo de las propiedades que le hayas dado, pero la clase es la misma. Para esto sirven las clases. Defines una sola cosa que te va a hacer generar muchas otras con diferente comportamiento. Y entramos en un poquito de código. Tal vez esto ya lo has visto si tienes un poco de experiencia. Si tienes tu clase definida, básicamente tenemos una clase espada. Vamos a crear, lo que dije al inicio, una instancia
de la clase. En este caso utilizamos la primera palabra, que es espada, la que está en azul, y luego ponemos el nombre del objeto madera y lo igualamos al constructor de la clase. No me quiero meter en eso porque no acabaríamos en este video. Entonces hay otras cosas que se llaman constructores que existen dentro de las clases, como tú puedes... es otra manera de asignar o de crear polimorfismo, que es otro de los conceptos de programación orientada a objetos, dentro de una clase. Pero en este caso lo vamos a dejar simple y solamente estamos creando un objeto que se llama madera, que es la espada de madera, utilizando el constructor default de la clase, que no recibe ningún parámetro. Y entonces ahora tengo mi espada, perdón, ahora tengo mi objeto que se llama madera, que en realidad es mi espada de madera. Y básicamente estoy agregando las propiedades. El nombre va a ser madera, mi textura de la espada va a ser de madera, el daño va a ser de 10 y también tiene un método que se llama dañar. Abajo puse más o menos la definición del método o cómo sería, por si tenías así como una duda de pero qué, o sea, pongo un método y ya funciona. Claro que no, ¿verdad? El método tiene que tener una implementación. En este caso, digamos que por ahí del juego hay un objeto, precisamente hablando de personajes, porque pudieras tener una clase personaje y generar muchos personajes que van a estar apareciendo en el juego, cada uno con diferente vida, cada uno con diferente movilidad o velocidad. En este caso vamos a decir que tenemos un personaje X, el cual tiene una vida y accesamos a su propiedad. Accesamos al objeto personaje, accesamos a su propiedad con un punto, vida es igual, y cada que alguien básicamente le dañe a ese personaje o le pique, o no sé, en el mouse, tú activas la espada con el clic. Entonces digamos que cada vez que tú actives el método dañar en la espada y golpees un personaje, vas a quitarle básicamente su vida menos el daño que haga tu espada. En este caso, si te fijas, tu espada hace 10 puntos de vida, que es, lo definimos en madera, punto daño. Y ya, eso sería ejemplos rápidos, sencillo. Espero que te haya servido. Yo sé que puede haber muchas dudas, pero bueno, al menos lo intenté. Si tienes dudas, si quieres algún tema del que siga hablando, del que pueda hablar en un futuro, escribe en el chat, escribe en los comentarios más bien, no en el chat, aunque bueno, también puedes escribir en la página de Hardcode, ahí sí puedes escribir en el chat. Pero bueno, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Y esto fue programación orientada a objetos en 5 minutos. Probablemente más, no sé. Espero que hayan sido 5 minutos. Bye. Que estén bien. Chao.